Ya hoy día vamos a estudiar un poquito, vamos a sacarle provecho ya a las derivadas, ya para estudiar las funciones desde un punto de vista gráfico, ¿ya? Vamos a darnos cuenta de que la derivada, en la primera derivada y en la segunda derivada, hay como harta información que le podemos sacar harto provecho, ¿ya? Em, Bien, bueno, vamos, vamos haciendo, para hacer el cuento más corto y más fácil, supongamos que este gráfico es de una función, ¿ya? Este es el gráfico rojito, ¿ya? El gráfico de una función. Si se fijan en ese sector que está ahí, em, la función es creciente, ¿cierto? Claro, en ese sector la función va creciendo, ¿sí? Y si nosotros observamos en este caso, las rectas tangentes, las rectas tangentes todas, independiente de dónde nos paremos, todas tienen pendiente positiva, ¿sí? En ese sector, ¿ya? Entonces podemos de alguna forma darnos cuenta de eso. Pues, ya, pues cuando una función vaya creciendo, sus rectas tangentes también van a ir con dirección hacia arriba, ¿por cierto? Y eso nos dice que las pendientes son de esas rectas son todas positivas, ¿sí? Entonces en este sector que está acá, en este sector del gráfico, las pendientes son todas positivas, por lo que la derivada va a tener que ser positiva, ¿ya? Recuerden que la derivada nos va indicando las pendientes de las rectas tangentes, ¿ya? Entonces tenemos un poquitito ese resultado, pues, que cuando una función es creciente, cuando sus rectas tangentes llevan pendiente positiva, ya como en este sector de acá, ¿ya? Y como las rectas tangentes tienen pendiente positiva, recuerden que eso nos dice que la derivada es positiva, pues la derivada es la pendiente de la recta tangente, ¿cierto? No, no es como que no indica la pendiente de la recta tangente. Y por el contrario, en el caso, por ejemplo, de este sector de acá, cuando la función es decreciente, ¿cierto? Va para abajo. En este caso observamos como lo contrario, ¿cierto? Que acá las pendientes son negativas, ¿sí? Bueno, acá también incluso, ¿cierto? El sector que la función viene bajando, las pendientes son, es decir, si nos paramos en el punto que sea, la pendiente de la recta tangente va para abajo, ¿sí? Así como la función va para abajo, sus rectas tangentes también como que van apuntando con pendiente hacia abajo, ¿cierto? Y eso nos dice que la derivada es negativa en el otro caso, ¿sí? Es que es el otro resultado que tenemos acá. Que una función va a ser decreciente cuando sus rectas tangentes tengan pendiente negativa, ¿ya? Y eso nos dice que la derivada en este caso es negativa, ¿no? Entonces, en la derivada vamos a encontrar información acerca del crecimiento o del decrecimiento de la función. Cuando la derivada sea positiva, las funciones van a ser crecientes, y cuando la derivada sea negativa, nuestras funciones van a ser decrecientes, ¿ya? Y estos puntitos que son bien interesantes, ya, que se conocen como máximos. Se me quedó como una basurita aquí. Ahí sí, se fue. Esos puntitos que son bien interesantes y que se conocen como máximos o mínimos locales, ¿ya? Eh, y resulta que en esos puntitos la derivada es cero, ¿ya? Bueno, en el fondo, en un máximo o mínimo local, lo que sucede es un cambio en el crecimiento o decrecimiento de la función. La función pasa de convertirse en una función, por ejemplo, acá en un mínimo local, la función viene siendo decreciente y se transforma a ser creciente, como que se produce un cambio como en el comportamiento de la función, ¿ya? Y acá pasa lo contrario, la función viene creciendo y cambia, y a decreciente en este caso, ¿sí? Y un poquitito lo que les escribí acá, pues, ¿ya? En el caso de un mínimo local, como aquí, ¿sí? Como en este sector de acá, la función cambia. Bueno, la primera cosa que observamos es que en este puntito la derivada es cero, como que la recta tangente es horizontal, ¿cierto? Entonces en ese puntito, justo en ese puntito, en este caso en el A, la derivada es cero y además la función cambia, ¿sí? De ser decreciente a ser creciente, ¿cierto? Y en este puntito, bueno, acá le puse A también, pero solamente da lo mismo el nombre del que tenga la letra, pero le vamos a poner B. ¿Ya? Le vamos a cambiar eso solamente para que se condiga con el dibujo que está arriba. Pero es una cosa como casi como que para no generar confusiones, ¿ya? Para efectos prácticos el nombre que aparezca acá da lo mismo.
Pues le vamos a poner B, pero como les digo, como solo para no entrar en conflicto con nadie, ¿ya? Aquí vamos a ponerle para no generar conflicto ni eh, malos entendidos. ¿Ya? Entonces, y en este puntito, cuando el equivale B, también por ahí la recta tangente es horizontal, entonces la deriva de cero, pero tiene la función, tiene el otro comportamiento, puede que se transforma de ser una función creciente a ser una función decreciente, ¿sí? Y eso, pues, sí, entonces en esos dos puntitos máximos y mínimos locales, en el fondo se produce un cambio, ¿ya? En el crecimiento, ya la función se transforma de ser creciente a decreciente o de ser decreciente a creciente, ¿no? Em, y lo otro quizá que sería bueno es por qué se ocupa la palabra local. Imaginémonos que el gráfico de la función, voy a poner cualquier cosa, imaginémonos que una cosa así, ¿ya? Una cosa de ese estilo. Ese es el gráfico de la función que estamos estudiando, ¿ya? Eh, Acá hay un mínimo, ¿cierto? Un mínimo, pero ese mínimo es local. ¿Y local qué significa? Que es un mínimo, pero cerquita, ¿ya? Si nosotros observamos el gráfico, por acá cerquita, cerquita de ese punto, se alcanza un valor mínimo, pues sí. Como que la función alcanza su valor más bajo posible, pero cerca. Si nosotros nos alejamos para acá, por ejemplo, si nosotros nos alejamos muy para acá, por ejemplo, en ese puntito que está ahí, la función alcanza un valor más pequeño, pues, e incluso aún más bajo que este, ¿sí? Entonces, ese mínimo local, déjenme, la palabra local significa eso, cercano, ya como cerquita de ese punto, ¿ya? Si nosotros nos alejamos mucho de ese punto, puede que la función alcance valores más bajos o más mínimos, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de mínimo local, no significa que ese sea el mínimo de todos los mínimos de los posibles mínimos o de los posibles valores mínimos que alcance la función. No, significa que todo es local, todo es cerquita. Acá cerca, la función alcanza su valor mínimo, pero si nos alejamos mucho, puede que se alcance un valor incluso más pequeño, ya que el que se alcanza en ese punto. Lo mismo con los máximos, ¿no? Por ejemplo, acá hay un máximo local, ¿sí? Pero es local, todo es cerca, ¿ya? Si nos alejamos mucho de ese punto, por ejemplo, para este lado de acá, acá la función alcanza valores más grandes incluso, ¿sí? Que el que se alcanza acá, en ese puntito que es em, el máximo local, ¿ya? Entonces la palabra mínimo local se refiere a eso, a que si nos movemos cerquita de ese punto, ¿ya? La función alcanza su valor mínimo, pero cerca. Ya puede que si nos alejamos de ese punto, la función alcance valores aún más pequeños. Y la palabra máximo local es lo mismo, ¿sí? Si nosotros nos movemos acá cerquita de ese punto, la función alcanza su valor máximo, pero si nos alejamos mucho, puede que se alcancen valores aún más grandes, ¿ya? Por eso se ocupa la palabra local, ¿ya? Que no es global, ¿ya? Sino que todo es cerquita, ¿ya? Como todo lo contrario de global, ¿ya? Eh, Toda esta cuestión, todo este análisis los vamos a hacer cerca de algún punto, no en su globalidad, ¿ya? Por eso se ocupa la palabra mínimo o máximo con apellido, local, ¿ya? Eso, po, ¿ya? Eso era lo que les quería comentar. Hagamos un ejemplo para que quede todo bien clarito y se van a dar cuenta que es re simple. Hacer como ocupar esta herramienta de la derivada para analizar el crecimiento o el decrecimiento de una función. Entonces, en este ejemplo vamos a considerar una función con dominio en todos los reales, que es esta, ¿no? Y lo que nos piden es que encontremos sus intervalos de crecimiento y decrecimiento, y además que clasifiquemos sus extremos locales, ¿ya? Cuando nos dicen extremos locales, no sé, nos están juntando los dos. En el fondo estamos diciendo que busquemos los máximos y los mínimos, ¿sí? Es como una forma como de englobar a todo, ¿no? Ya, la palabra en este caso extremo es como para englobar a máximo y mínimo, bueno, como en una sola categoría. Eh, y nada, pues en este caso hay que derivar nomás, ¿ya? Vamos a derivar esta función, esta, ¿sí? Y con la regla del producto, ¿ya? Que hay que tener un poquitito de cuidado, ¿ya? Porque aquí vamos a tener que usar la regla del producto. La derivada del primero es 2x simplemente, por el segundo sin derivar.
más el primero sin derivar, que es ese, ¿cierto? No se deriva. Por la derivada del segundo, que la derivada de una exponencial queda igual, pero hay que seguir derivando el exponente, ¿ya? Que sería 2. Hay que tener harto cuidado acá, usar bien la regla de la cadena, ¿ya? Que si queremos derivar eso, la derivada queda igual, porque la derivada de una exponencial queda igual, ¿cierto? Pero tenemos que seguir derivando el exponente, ¿ya? En este caso la derivada es 2, la derivada del exponente. Lo siento, todavía tengo secuelas de la semana pasada. Y vamos a factorizar, ¿ya? Esta expresión, ¿ya? En este caso, si se fijan, acá se repite el 2 y se repite la exponencial. Y entonces vamos a factorizar por todo eso, por el 2 y por la exponencial, ¿no? Entonces lo vamos a anotar aquí abajito nomás. Y si factorizamos ahí nos va a quedar, bueno, ese se fue para afuera, ese se fue para afuera, nos va a quedar el X nomás. Y acá ese se fue para afuera, este también se fue para afuera, nos quedamos con el X cuadrado menos 2. Y ese se puede seguir, bueno, ordenémoslo primero para antes de factorizarlo para que se vea más bonito. Y ese polinomio es re fácil de factorizar también. Nos va a quedar algo de este estilo. X menos, va a quedar 1 y 2. El signo menos va con el más pequeño acá. Entonces este va con más. Ahí sí. S por S menos 2 y la suma es 1 positivo. Sí, ahí estamos, ¿no? Entonces ahí está. No, bueno, nos vamos a dar cuenta hoy día, ¿ya? Para todo el análisis que vamos a hacer hoy, ¿ya? Que la derivada mientras más factorizadita esté, más fácil, ¿ya? Vamos a tratar de eso hoy, por lo menos hoy día, ¿ya? Pero para el análisis, como le digo, para todo lo que vamos a hacer hoy día, nos va a interesar ese formato, ¿ya? De que la derivada ojalá esté lo más factorizadita posible, ¿ya? ¿Y por qué? Se preguntarán ustedes, ¿cierto? Porque recuerden que lo que necesitamos analizar es el signo de la derivada. Eso es lo que nos importa. Para efectos de ver un poquitito lo del cuándo crece, cuándo decrece. Lo que necesitamos es ver en el fondo, analizar cuándo la derivada es positiva y cuándo la derivada es negativa, ¿ya? Y como nos interesa el signo de la derivada, lo que podemos hacer es construir una tablita con signos, ¿no? Y como les digo, tiene que estar todo factorizadito, ¿no? Entonces vamos a construir una tablita acá, que yo ya se las tenía como casi lista, con todas estas partes o todos esos factores, ¿ya? Que están participando de nuestra derivada. En este caso es el 2 veces la exponencial, x menos 1 y x más 2. ¿Sí? Y vamos a hacer una tablita como cuando en el curso del semestre pasado, en fundamento, como cuando resolvíamos inecuaciones. Espero que se acuerden. Ya hay muchas veces uno resolvía una inecuación y factorizaba todo, dejaba todo factorizadito, ¿cierto? Llevamos toda esa información, la llevamos a una tablita, ¿cierto? Con signos. Empezamos a analizar el signo de la cuestión, ¿sí? Acá vamos a hacer lo mismo, ¿no? Analizar el signo de toda esa expresión, ¿no? Y esa bicharraco le vamos a ubicar los puntos críticos. Bueno, la exponencial no cambia de signo, es positiva siempre. El x menos 1 cambia de signo en el 1 y el x más 2 cambia de signo en el menos 2, ¿sí? Esos serían los puntos críticos de esa expresión. Y la rellenamos con los signos, ¿sí? Entonces, recuerden, por las exponenciales, bueno, acá la exponencial es un número positivo, está multiplicado por 2, sigue siendo positivo. Si ese 2 como que no afecta en nada, en este caso, el signo. El valor final cambia, ¿cierto? Se multiplica por 2, cambia, obvio. Pero el signo no cambia, ¿no? Que es lo que nos importa, ¿sí? Entonces, esta cuestión es positiva siempre, y no es cero nunca incluso. El x menos 1 cambia de signo allá en el 1, ¿cierto? Aquí. Por este lado es positivo, por este lado es negativo. Y el x más 2 cambia de signo en el menos 2, ahí sí. Por este sector de acá es positivo, por acá es negativo, ¿sí? Y la f' se obtiene multiplicando s por s por s, ¿cierto?
que es justamente lo que obtuvimos ahí, ¿ya? Y en el fondo, la f', el signo, se va a obtener multiplicando cada columna en este caso, ¿sí? ¿Ya? Es como la regla de los signos. Ya como se está todo multiplicando por eso, en el fondo los signos también se multiplican, ¿cierto? Entonces acá va a quedar con signo positivo, acá va a quedar con signo negativo y acá con signo positivo, ¿sí? Y eso nos dice que la f es, en este caso, si la derivada es positiva, recuerden, la derivada positiva significa que las rectas tangentes tienen pendiente positiva. Bueno, así. No sé cómo me están viendo ustedes. Espero que me vean como yo me veo en la pantalla. Pendiente positiva significa que la función va creciendo, ¿cierto? Y pendiente negativa significa que la negativa, sí, ¿sí? Que la función va para abajo, va decreciendo. ¿Sí? Y eso, ¿sí? Entonces, si se fijan, solamente analizando el signo que adquiere la derivada, podemos sacar harta información, ¿ya? Llevar esa información a esa tablita y con esa tablita hay caleta de información que le podemos sacar provecho, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podríamos decir que la función f es en este caso creciente a lo largo de ese intervalo, ¿sí? Creciente en este caso sobre el intervalo del menos infinito al menos 2. La función f acá va a ser decreciente, ¿cierto? Em, Vamos a hacer un copy-paste. Ah, ¿qué estoy haciendo? Ahí sí. Sí, la función f va a ser decreciente sobre ese intervalo del menos 2 al 1. La función iba a ser creciente nuevamente, ¿cierto? Sobre el intervalo que falta. Chuta. En este sector de acá. Y del 1 en adelante va a ser creciente de nuevo. Y por ejemplo, en este puntito, si se fijan acá, la función viene creciendo y después empieza a decrecer, entonces acá se alcanza un máximo, ¿no? Entonces, pongámoslo acá, f alcanza en este caso un máximo local cuando el x vale menos 2. ¿Sí? Ahí va creciendo, alcanza su punto más arriba y empieza a bajar, ¿cierto? Ahí se alcanza un máximo y acá en este sector se alcanza un mínimo, ¿cierto? Viene bajando, 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 alcanza su punto más bajo y empieza a crecer, crecer, crecer. ¿Sí? Entonces en el otro puntito se alcanza un mínimo. Uy, está ahí nomás. Eh, Eso, pues. Sí, entonces como les decía en esta tablita, que se ve como viene inocentona, ¿cierto? Hay harta información y harta información que es súper útil, le podemos sacar harto partido, ¿ya? Cuando la función va para arriba, cuando decrece, cuando están los máximos, cuando están los mínimos, ¿ya? Podríamos hacer el gráfico de esa función para que se den cuenta de justamente de lo que acabamos de hablar. Pucha, se me venció ahí el tiempo de espera. Vamos a cargar todo de nuevo. Déjenme hacer unos pequeños ajustes. Acá, acá, acá y acá. Era la función x menos 2, no, x cuadrado menos 2, por e elevado a 2x. Así parece que era. X cuadrado menos 2 por e elevado a 2x. Y claro, esa era la función. Y bueno, y cachamos que habían puntos divertidos en el menos 2 y en el 1. Vamos a hacer esas rectas como para dejarlas como referencia. X igual a 1 y x igual a menos 2. Solamente voy a dejarlas de referencia, nada más.
Déjeme ponerlo así. Ah, ¿qué estoy haciendo? No quiero ver lo que dice. No. Ese era el gráfico, esta era la recta. Ahí sí. Ahí están. Entonces ahí está en azulito, está el gráfico de nuestra función, ¿ya? Y en las rectas en rojo las puse como referencia, que por acá está cuando el equivale 1 y cuando el equivale a -2 por este sector de acá, ¿ya? Entonces, si se fijan, del -2 a la izquierda, bueno, vamos a hacer un zoom para ver mejor las cosas. Y se fijan en este sector que está acá, la función viene creciendo tímidamente, ¿cierto? De a poquitito, muy tímidamente, viene creciendo, creciendo, creciendo hasta que llega acá y se alcanza un máximo, ¿cierto? Se alcanza un máximo, después la función empieza a bajar, 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 bajar. Acá al principio empieza a bajar tímidamente, ¿cierto? Pero después empieza a bajar ya como con más ganas, empieza a bajar, bajar ahí como con mayor velocidad, ¿cierto? Ah, hasta que llega al punto más bajo, ¿sí? Ahí se alcanza el mínimo, ¿ya? Y después de que, en este caso en el 1, ¿ya? Y de ahí en adelante la función empieza a crecer, 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 crecer y no la paramos nunca, ¿cierto? Después de eso la cuestión se va para arriba y no la paramos nunca, ¿ya? Y si se fijan es justamente lo que está resumido en esta tabla, ¿cierto? Que del -2 a la izquierda la función va creciendo, se alcanza un máximo local, después empieza a bajar hasta que llega al 1, ¿sí? A donde se alcanza un mínimo y después empieza a crecer de nuevo, de ahí en adelante, ¿sí? Exactamente como el mismo comportamiento que observamos en ese gráfico, ¿no? Eso. Sigamos. Entonces, otra de las características que también nos va a interesar harto estudiar es la concavidad y convexidad, ¿ya? De las funciones, o del gráfico de las funciones, en verdad. A ver, em, ¿cómo lo hacemos? Ya. Imaginémonos que este es el gráfico de una función, ¿ya? Y si se fija, bueno, acá vamos a separar el gráfico en dos. Ese punto es un punto interesante, de ahí vamos a ver, vamos a hablar de él, ¿ya? Ese puntito. Si se fijan, en este sector que está acá, en este sector del gráfico, o acá si quieren, en este sector del gráfico, las rectas tangentes van por debajo, ¿sí? Del gráfico de la función, ¿sí? En cambio, en este sector que está acá, las rectas tangentes van por encimita, ¿sí? Espero que lo alcancen a ver, ya que por acá van, todas las rectas tangentes van por abajo, ¿sí? Del gráfico, y acá todas las rectas tangentes como que se ubican por encima, ¿sí? Y a este tipo a este tipo de gráfico, a este tipo de como de comportamiento, vamos a llamar que la curva o la función es convexa, ¿sí? La función va a ser convexa cuando sus rectas tangentes se ubican por debajo de ellas, como tal cual como está acá dibujadito, ¿no? Incluso si quiere le ponemos acá como podríamos hacerle como una división ahí, para que se entienda, ¿sí? Ya que en este sector de acá la función es convexa. Chuta. Y en este sector de acá le vamos a llamar cóncava, ¿sí? Que es cuando en este caso la función va a ser cóncava, cuando las rectas tangentes a su gráfico sean o se ubiquen, ¿cierto? Por encimita del gráfico, ¿sí? Del gráfico de la función, ¿sí? Entonces, en este sector de acá la función es convexa. Perdón, cóncava. Me quedé pegado con la otra palabra. Cóncava, ahí sí. ¿Ya? A veces, pero no siempre, algunos textos, algunas guías no ocupan la palabra cóncava y convexa. Déjenme hacer una pequeña cirugía acá para que no se vea tan feo lo que voy a escribir ahora. Em, pero igual se los menciono solo por si es que se topan por ahí.
A veces a las funciones cóncavas, como esta, se le llama cóncava hacia abajo, ¿sí? No siempre, pero se pueden topar con esa por ahí en algún libro, en algún texto, o en alguna guía, ¿sí? ¿Sí? Y a las funciones convexas como esta, se les llama cóncava hacia arriba, ¿sí? Sí, entonces a veces, como les digo, todo depende un poco del que está escribiendo, o el apunte, o el texto, o la guía, ¿sí? A veces se ocupan eso, pues a veces se ocupa la dupla cóncava convexa para referirse a ese comportamiento, o a veces se ocupa la dupla cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo, ¿ya? Todo depende del contexto, ¿ya? Pero creo que nosotros vamos a ocupar estas que son más cortitas, ¿no? Cóncava y convexa. Eh, son más simples, por lo menos de escribir o qué sé yo. Pero también, pues en algunos libros salen esos nombres, ya como para que los tengan presentes en caso de que lo lean y que significa cóncava hacia abajo, en verdad es que significa que la función va así, y cóncava hacia arriba significa que la función va así. O si aparece las palabras cóncava convexa, cóncava es para abajo y cóncava y convexa es para arriba, ¿no? En fin. eh, este puntito, ¿sí? En ese puntito, la gracia de un punto de inflexión, que esos puntitos también son como bien interesantes, en un punto de inflexión se observa un cambio en la concavidad, ¿sí? O sea, la función, ¿cómo pasa acá? Pues se transforma de ser cóncava a convexa o de convexa a cóncava, ¿no? En el fondo hay un cambio, ¿no? Así como adelante los máximos y los mínimos locales también se produce un cambio, en los puntos de inflexión también hay un cambio, en este caso de concavidad. Y resulta que observemos este pedacito del gráfico, ¿ya? Este pedacito del gráfico es que está acá cuando la función es convexa, ¿ya? Si se fijan, acá, por ejemplo, esa recta que está ahí tiene pendiente negativa. Yo le voy a poner un número solamente como para analizar una cosita que está pasando acá, ¿no? Pero un número hacia el lote que se me ocurrió nomás. Por ejemplo, como la pendiente negativa podría ser -2, por ejemplo, ¿sí? Esa recta, no sé, pongámosle pendiente -2, como les digo, puse un número al lote, ¿no? Esta que está acá tendrá pendiente -1, no es tan diagonal, está un poquitito menos. Quizá tendrá pendiente -0,8, por ejemplo, ¿sí? Esta que está acá tiene pendiente 1, por ejemplo, ¿sí? Entonces, lo que sucede es que a medida que vamos avanzando hacia la derecha en el gráfico, las pendientes de las rectas tangentes van siendo cada vez más grandes, ¿sí? Déjenme borrar, ¿sí? Por ejemplo, este puntito que está acá, su recta tangente no se tendrá pendiente -4. Estoy inventando, ¿sí? Acá nos mueve un poquito para la derecha, este que está acá tendrá pendiente -2, por ejemplo, ¿sí? Por aquí entre medio habrá otro con pendiente -1, ¿cierto? Después por acá, este que está acá, que dijimos pendientes -0,8, ¿cierto? Por aquí va a llegar un punto en donde la pendiente va a ser 0, ¿cierto? Después por acá va a ser 0,4, no sé, ¿no? Después por aquí va a ser 0,8, no sé, ¿sí? Acá va a ser 1, ¿sí? Después acá va a ser 1,2, qué sé yo, estoy inventando, ¿sí? Pero lo importante es entender de que a medida que nos movemos hacia la derecha, ¿sí? Las rectas tangentes empiezan a tener pendientes cada vez más grandes, ¿ya? Y eso es lo que les escribí en ese parrafito, ¿ya? Que en una función convexa, como en este sector de acá, ¿ya? Eh, sucede eso, ¿sí? Que a medida que x crece, o sea, a medida que nos vamos corriendo, a medida que el x nos vamos corriendo hacia la derecha, a medida que vamos eligiendo cada vez x cada vez más grande, ¿ya? A medida que el x crece, entonces las pendientes de las rectas tangentes al gráfico de la función son cada vez más grandes, empiezan a aumentar, ¿no? Y recuerden que las pendientes de las rectas tangentes vienen dadas por la derivada, ¿cierto? Aquí
Borré más de lo que debía haber borrado. Entonces, en este caso, las pendientes, como las pendientes, aquí recuerden que las pendientes de la recta tangente vienen controladas por las derivadas, ¿cierto? Y acá estamos observando que la derivada empieza a tomar valores cada vez más grandes, ¿sí? En este sector. ¿ya? Acá, la derivada, a medida que el x crece, la derivada también crece, empieza a tomar valores cada vez más grandes, ¿sí? Y eso nos dice que la derivada es una función creciente, ¿ya? Por lo menos en este sector, en donde la función es convexa. ¿ya? Y como la derivada es creciente, según lo que vimos delante, la derivada de una función creciente es positiva. Eso es lo que hicimos delante. ¿ya? Que la derivada de una función creciente ¿ya? Es positiva. ¿ya? Y acá podemos replicar un poquitito eso mismo. ¿ya? La derivada de una función creciente es positiva. Eso significa que si, como esta función, f', ¿ya? No la f, ojo, es f'. Como esta función es creciente, eso significa que su derivada es positiva, ¿sí? Pero la derivada de esa función y la derivada de la derivada es la segunda derivada, ¿sí? Y esa es la que tiene que ser positiva, ¿ya? Entonces, tenemos como una equivalencia, como un diccionario, ¿ya? Entre conceptos, ¿sí? Entonces, una función convexa, como esta, y como este pedacito que está acá de la función, la podemos reconocer mediante dos formas, ¿sí? O porque la derivada es creciente, o porque la segunda derivada es positiva. ¿ya? De las dos formas es válida. En este caso, como identificar en este caso, o cuando una función va a ser convexa. ¿ya? Y en el caso de la función cóncava, es lo mismo, pero cambiando el switch, ¿sí? Como cambiando la perspectiva, ¿sí? Entonces, si se fijan, acá, en el caso en este sector de acá, cuando la función es cóncava, por ejemplo, no sé, pues imaginémonos que esta pendiente, esta recta tiene pendiente, una pendiente positiva, pero no tanto, pongámosle 0,8, por ejemplo, ¿sí? Por acá la pendiente menos 0,2 es negativa, y así por acá está en menos 1, por ejemplo, ¿sí? Y etcétera, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta, acá pasa todo lo contrario. A medida que nos vamos moviendo, déjenme ir borrando un poquitito. Ahí. A medida que nos vamos moviendo, por ejemplo, esta tiene pendiente positiva, esa es positiva, pero no tanto. Esa positiva, pero no tanto como la anterior, ¿sí? Por acá va a haber una con pendiente cero, ¿cierto? Por aquí entre medio. Después vienen las negativas, no tan negativas, pero no tan negativas. Después negativas, pero no tanto como así, etcétera, como disminuyendo, ¿cierto? Entonces, a medida que nos vamos corriendo por el gráfico, ¿sí? Que vamos avanzando como hacia la derecha, eh, las pendientes de las rectas tangentes son cada vez, en este caso, ahora más pequeñas, ¿sí? Que es lo que mira, se me borró una cuestión, más pequeñas, ¿sí? Pasa eso, ¿sí? Que en este caso, en el caso de una función cóncava, a medida que el x va creciendo, a medida que nos vamos moviendo hacia la derecha, en definitiva, las pendientes de las rectas tangentes son cada vez más pequeñas, ¿no? Como que van tomando, las pendientes van siendo cada vez más y más chiquititas en comparación con las demás a la izquierda, ¿sí? O las demás a la derecha son más pequeñas que las demás a la izquierda, ¿sí? Y pasa lo mismo. Si en este caso, eso nos dice que la derivada es decreciente acá, ya que en la derivada es una función que en este caso va tomando valores cada vez más pequeños. ¿ya? Entonces, y tenemos eso, y eso nos dice que como en este caso, esa función que está ahí, f', es decreciente, eso significa que su derivada tiene que ser negativa. ¿ya? Pero es la derivada de esa función. ¿sí? Nos va a quedar la derivada de la derivada, que es negativa, que sería la segunda derivada. ¿sí? Entonces también, pues, ahí se produce como una especie como de equivalencia o de diccionario, ¿ya? Una función cóncava la podemos reconocer de esa forma, con que la primera derivada sea decreciente o con que la segunda derivada sea, en este caso, negativa. ¿no? Entonces, en definitiva, la segunda derivada ¿ya? Nos va a ayudar a clasificar en qué parte del gráfico la función va a ser cóncava o en qué parte del gráfico la función va a ser convexa. Y en dónde podrían estar estos famosos puntos de inflexión. ¿ya? Entonces ahora como que vamos a trabajar con todo lo que tenga relación con concavidad y convexidad,
por la segunda derivada. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplito, ¿ya? Para que quede bien claro. Vamos a hacer este que está acá. Entonces acá nos dicen que consideremos una función con dominio en los reales, que es esta que está acá, esta es la función. Y que encontremos, en este caso, su intervalo de crecimiento, concavidad y convexidad. Que identifiquemos sus extremos locales y sus puntos de inflexión. O sea, en el fondo hay que hacer todo. ¿Ya? Hay que hacer todo lo que vimos delante. Buscar dónde crece, dónde decrece, dónde están los máximos, dónde están los mínimos. Y además de eso, buscar dónde es cóncava, dónde es convexa, dónde están los puntos de inflexión. En el fondo, toda la cuestión, ¿no? Ya, vamos derivando. Esa es la f, ¿sí? Vamos a buscar la primera derivada. Ya derivar era un polinomio re fácil. El 4 es una constante, se mantiene. La derivada de x elevado a 6 es 5x, perdón, 6x a la quinta. Y acá el 45 medio también es una constante. Y el x a la cuarta, 4x al cubo. Si derivamos x a la cuarta, ¿cierto? 4x. Y simplificamos un poquitito, pues saca 24, x a la quinta, menos 90, x al cubo. Y factoricemos, en este caso, por 6 y por x al cubo. Claro, 6 por 4 es 24, va a quedar 4x al cuadrado menos 15. 6 por 5, 30, 0. 6 por 1, 6, 7, 8, 9, 90. Está bien. Eh, y podemos, este que está acá, se puede seguir factorizando, ¿ya? No queda muy bonito, pero recuerden que nos interesa el signo de eso. Tenemos que factorizarlo todo completito, lo que más podamos, ¿sí? Y recuerden que en este caso ese polinomio de grado 2 se puede seguir factorizando en el mundo de los números reales, ¿sí? Nos va a quedar 2x menos raíz de 15 y 2x más raíz de 15. ¿Ya? Y ahí está completamente factorizado, en este caso ese polinomio, ¿no? En el mundo de los números reales. Ya aparecen unas raíces medio feillas por acá, pero de eso da igual, son números simplemente, ¿no? Ya, eso con la primera derivada. Busquemos la segunda, aprovechemos de que estamos con todas las ganas de derivar ya, para buscar el tiro de la segunda derivada, ¿no? Vamos a derivar acá, ¿sí? Porque aquí está más. Recuerden que todos estos son iguales, este igual a este igual a esto, ¿sí? Solamente que acá está factorizado, ¿sí? Esa factorización nos va a ayudar a fabricar la tablita después, ¿no? Pero para efectos de derivar, es más fácil derivar en este sector, porque está todo como más desmenuzadito, ¿cierto? Entonces mejor derivamos acá, ¿no? El 24 es una constante que se mantiene en este caso porque está multiplicando. La derivada de x a la quinta es 5x a la cuarta. El 90 también es una constante que está multiplicando y se mantiene. Y acá la derivada sería 3x cuadrado. Y no, pues 25, 24, 12, 120 va a quedar acá. Y 27, 270. Y acá también podemos factorizar, en este caso por 30 por el x cuadrado. 3 por 4, 12, que va a quedar 4x cuadrado, menos 3 por 9. 3 por 4, 12, 120, 3 por 9, 27, 270. X con X que es la cuarta. Sí, estamos, ¿ya? Y acá lo mismo que allá arriba, ¿cierto? Se puede seguir factorizando, en este caso hay una suma por diferencia. Va a quedar 30x cuadrado, 2x menos 3 y 2x más 3. ¿Sí? Y ahí está entonces la primera y la segunda derivada. La vamos a dejar marcadita ya. Esa es la primera, esta es la segunda. Que en el fondo eso es lo que nos va a interesar para hacer la tablita con los signos, ¿no? Entonces vamos a analizar la primera derivada, esta, y vamos a ingresar todas esas partes a la tablita. 6x al cubo, el 2x menos raíz de 15 y el 2x más raíz de 15. Si los puntos críticos en este caso sería el raíz de 15 medios, que diría por acá, el 0 y el menos raíz de 15 medios. Que cuando este bicharraco se hace en 0, ¿cierto? Este se hace 0 en el 0, este se hace 0 en el raíz de 15 medios, y este se hace 0 en el menos raíz de 15 medios. ¿Sí? Y vamos rellenando la tablita, ¿no?
Entonces dijimos que este compadre se hace cero acá, por este lado de acá es positivo y acá es negativo. Acá con cuidado, sí que al elevar al cubo, los números positivos, si los elevamos al cubo, van a seguir quedando positivos, ¿cierto? Y si un número negativo lo elevamos al cubo, va a quedar negativo, ¿sí? Entonces ahí en este caso el cero se produce un cambio, ¿sí? A la derecha queda negativo, perdón, positivo y a la izquierda negativo. Este compadre cambia de signo n raíz de 15 medio, por este lado de acá es positivo, por acá es negativo, y acá este cambia de signo en el menos raíz de 15 medio, por este sector es positivo, y por acá es negativo. La primera derivada se obtiene multiplicando S por S por S, ¿sí? Y por eso utilizamos la regla de los signos, ¿cierto? Que en el fondo hay que multiplicar S por S por S, ¿no? Acá va a quedar negativa, negativa, perdón, negativa, acá va a quedar positiva, acá va a quedar negativa, aunque me costó, y esta aquí positiva, ¿sí? Y recuerden que la primera derivada, el signo de la primera derivada nos permite concluir acerca de la función original, ¿sí? De la f. Acá la f va a ser decreciente, acá creciente, acá decreciente y acá creciente, ¿ya? Entonces ahí podemos analizar. Chuta, se me quedaron esas manchas feas ahí arriba, las alcanzaré a borrar, no creo. Ah, sí la alcancé a borrar, estupendo. Maravilloso. Dejemos hacer todo esto de nuevo. Eh, Aquí era menos, más, menos, más. Acá era para abajo, para arriba, para abajo, para arriba. Ya, eso. Sí, entonces les decía que con esta tablita ya tenemos toda la información que necesitamos, cosa de obtenerla de la tablita, ¿sí? Por ejemplo, acá, ¿qué podríamos decir? Que en el raíz de 15 medio se alcanza un mínimo, ¿cierto? Acá se alcanza un mínimo. En el cero se alcanza un máximo local, ¿cierto? Vamos a escribirlo mejor así, máximo. Y en ese puntito se alcanza, en este caso, un mínimo. Ya recuerden que acá viene bajando y después sube, ¿cierto? Hay un mínimo. Acá viene subiendo y después baja. Hay un máximo, ¿no? Bueno, y podemos decir que acá es decreciente, creciente, decreciente, creciente, etcétera, ¿sí? No lo vamos a escribir porque si no nos vamos a demorar mucho, vamos a gastar mucho tiempo ahí escribiendo. Ya, pero por lo menos en la tablita ya hay como está toda la información que necesitemos. En caso de que nos pregunten, no sé, dónde está lo máximo, dónde está lo mínimo, qué intervalo crece, decrece, etcétera, ¿ya? Pero ahí en la tablita está toda esa información. Y para el asunto de la concavidad, convexidad y puntos de inflexión, vamos a usar la segunda derivada, ¿ya? Entonces, en este caso, vamos a trabajar con esta parte, con la segunda derivada, ¿sí? Entonces, vamos a ingresar acá todas las partes, o todos los factores. El 30 de x cuadrado, el 2x menos 3 y el 2x más 3. Y los puntos críticos, que son, en este caso, bueno, ese se hace 0 en el 0, el 2 3 medio y el menos 3 medio, ¿cierto? Que es cuando se hacen 0 cada una de esas partes, ¿ya? O factores, ¿ya? Del polinomio en este caso, o de la función. Y eso es todo. Vamos a lo mismo, al mismo análisis. Este se hace 0 en el 0, pero no cambia de signo, ojo, porque está al cuadrado, ¿ya? Bueno, y está multiplicado por 30, que sigue siendo positivo, ¿ya? Hay un número al cuadrado es positivo, por 30 sigue siendo positivo, ¿cierto? Entonces, aquí la diferencia así con el de acá es que aquí sí hay un cambio de signo, ¿cierto? En este sector de acá sí se produjo un cambio de signo, acá no, ¿ya? Acá todo el rato positivo, ¿ya? Aquí se hace 0, pero mala onda, o buena onda, no sé, pero no cambia de signo, ¿ya? Este se hace 0 en el 3 medios, aquí, por este lado es positivo, por acá es negativo, y este se hace 0 en el menos 3 medios. Claro, acá es positivo y acá es negativo. Y la segunda derivada, lo mismo de antes, se obtiene multiplicando S por S por S, ¿cierto? Que es según lo que hicimos acá arribita. Y es cosa de multiplicarlo así. Entonces acá nos va a quedar positivo, acá negativo y acá positivo, ¿sí? Entonces acá la función f va a ser carita feliz, acá va a ser carita triste, carita triste, carita feliz, ¿ya?
Positivo, feliz. Negativo, triste. ¿Ya? Eh, y en el fondo eso nos dice que la función es cóncava o convexa, ¿cierto? Aquí en este sector, en este intervalo, la función cóncava para arriba o convexa, ¿sí? Entonces aquí la función va a ser convexa. Acá también la función va a ser convexa. Y en este sector va a ser cóncava, ¿cierto? Nuestra funcioncilla. Déjenme verificar que puse bien los nombres. Pero si para arriba es convexa, estoy casi seguro. Para arriba es convexa, claro, como esta. Y para abajo es cóncava, como este pedacito que está acá. Y ubicamos dos puntos de inflexión, pues en este caso el menos 3 medios y el 3 medios, que recuerden, los puntos de inflexión es donde se producen los cambios en concavidad. Y el cambio de concavidad en este caso se produce en el... Espérenme. Ah, ¿qué me pasó? Ahí sí. Algo le pasó a mi barra aquí de... Uy, ¿por qué? Se quedó ahí como fija. Ahí desapareció. Les decía que los puntos de inflexión es donde se producen los cambios, ¿cierto? De concavidad, que en este caso sería acá. Ya, estos que están acá, el menos 3 medios y el 3 medios son los puntos de inflexión. Ya, en este caso es cuando el equivale justo a menos 3 medios hay un cambio y en el menos 3 medios también hay un cambio, ya de concavidad. Y ahí hicimos el análisis completo, pues buscamos cuando las funciones, en esta tablita está la información acerca del crecimiento, máximos y mínimos, y en esta tablita está la información acerca de la concavidad, convexidad y puntos de inflexión. Como que está el análisis completo. Vamos a hacer el dibujito, ¿ya? Para ver bien qué onda. Entonces lo vamos a actualizar mejor. Lo siento. Entonces la función era 4x elevado a 6, 4x elevado a 6, 6, menos 45 medios x a la cuarta, ¿o no? Sí, ahí está, esa funcioncilla. Miren, la función está bien fea, está como que baja mucho, ¿cierto? Llega hasta el menos no sé cuántito por abajo, menos 105 por ahí. Y se ve horrible, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a modificar un poquitito el tema de las escalas, ¿ya? En el eje X la vamos a graficar del menos 4 al 4 porque creo que con eso es suficiente. Acá. Ah, bueno, antes déjenme hacer otro ajuste, que es ponerle los ejes más marcados y aumentar el tamaño de la letra. Pero es solamente eso, por una cosa de visualización. Eh, ahora sí, vamos a graficar en este caso el X del menos 4 al 4 nomás, en el eje de las X. Del menos 4 al 4. Y en el eje de las Y lo vamos como a achatar. Eso, y vamos a graficar como un amplio margen. Vamos a hacerlo como del menos 120, que llegamos, ¿se acuerdan cuando llegamos para abajo? Llegamos como al menos 110. Vamos a ponerle del menos 120 al 100, no sé, por ejemplo. Ahí. Ahí se ve bastante decentito, ¿sí? Como que lo modificamos un poquitito la escala, ¿ya? Porque si no, si la dejamos con la escala 1 a 1 y se ve horrible, ¿sí? No significa que esté malo, solo que se ve feo. Eh, ya, pues. Entonces, marquemos un puntito. Bueno, esos tres puntitos, estos que están acá, el raíz de 15 medio, el 0 y el menos raíz de 15 medio. Vamos a hacer esos puntitos de aquí igual raíz de 15 medio. Raíz de 15 medios es 1. El equivalente menos raíz de 15 medios será otro. Y el equivalente a 0, que no sé si vale la pena, pero igual lo vamos a poner. Vamos a dejar todas esas en verde, o sea, en rojito y segmentado. Ya como que recuerden que esa recta que estamos graficando acá es solo un asunto de referencia, nada más. Ya, pues, entonces si se fijan, recuerden que esa recta era el menos raíz de 15 medios, del menos raíz de 15 medios, desde esa recta,
hacia la izquierda, la función viene bajando, ¿cierto? Alcanza un mínimo en el menos raíz de 15 medio. Después empieza a subir, 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 subir. Alcanza un máximo en el 0, ¿sí? Después empieza a bajar, 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 bajar. Alcanza nuevamente un mínimo en la raíz de 15 medio. Y después empieza a subir, 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 ¿sí? Y si se fijan, es exactamente lo mismo que lo tenemos escrito acá. Ya la función baja, alcanza un mínimo, en este caso en ese punto, después sube, alcanza un máximo en el 0, baja de nuevo, alcanza otro mínimo en el raíz de 15 medio, después sube. Es lo mismo, ya solamente que acá está más, como desde un punto de vista gráfico, ¿cierto? Y para estudiar la concavidad y la convexidad, vamos a ubicar esos valores, el menos 3 medios y el 3 medios, ¿ya? Entonces acá está el 3 medio y el menos 3 medios. Este lo vamos a ocultar. Em, y si se fijan acá, en este pedacito, en este sector, ya la función es hacia arriba, es carita feliz, ¿ya? Recuerden, carita feliz, convexa, carita triste, para abajo, cóncava. En este sector, la función es carita feliz o convexa. Llega a ese punto, cuando pasamos por el 3 medio, el menos 3 medio en este caso, hay un cambio en la concavidad, ¿cierto? En este sector de acá, la función es cóncava o carita triste, ¿ya? Y en este sector que está acá, la función es convexa de nuevo, ¿sí? O carita feliz. Entonces, en este caso sería convexa, cóncava, convexa, ¿sí? Tal cual como lo está escrito acá en la tabla, ¿sí? Y los puntos de inflexión es recuerden, cuando se producen los cambios, en este caso en el menos 3 medio y en el 3 medio. Ahí están en este caso los dos puntos de inflexión. Y eso, ¿sí? Es súper sencillo, es cosa de hacer bien la pega nomás, ¿ya? De analizar bien un poquitito, en el fondo todo se reduce a fabricar bien la tabla, ¿ya? Factorizar, buscar bien la primera derivada, factorizarla lo que más se pueda y ocupar toda esa expresión para fabricar esa tablita. Y lo mismo con la segunda derivada, ¿ya? Eso es un asunto como de factorizar y fabricar bien esta tabla con signo, ¿ya? Y una vez que hagamos bien esa pega, el resto ya es gratis, ¿ya? Es cosa de ver la tabla, ¿no? Y por último vamos a hacer este ejercicio, ya el último que vamos a hacer hoy día. Acá este problema es más difícil en el sentido de que no hay que hacer mucho cálculo, pero sí hay que pensar harto. Ya, eso lo hace difícil, ¿ya? Los cálculos aquí son pocos, se van a dar cuenta que no vamos a hacer ningún cálculo, de hecho, ¿ya? Pero sí vamos a pensar mucho, ¿ya? Entonces nos dicen que en esta imagen, ¿sí? En la siguiente imagen, se muestra el gráfico de la derivada de una función, ¿ya? Acá tenemos que tener harto cuidado con lo que nos están diciendo. Todas las palabras son clave. En este gráfico, este no es el gráfico de la función, ¿ya? Ojo, es el gráfico de la derivada, ¿ya? Ya, imaginémonos, por ejemplo, que, eh, por ejemplo, si nos revolvemos a este problema que está acá, haciendo como una analogía, en ese gráfico que nos está mostrando, no es este gráfico de esta función original, sino que es el gráfico de la derivada, que es este, ¿ya? Haciendo como la analogía, ¿ya? Entonces acá, como les decía, no es este gráfico que rojito que está acá, no es el gráfico de la f, por si acaso, no confundirlo, ¿ya? No es el gráfico de la f, sino que es el gráfico de la f', de la derivada de la f, ¿ya? Pero nos preguntan, nos dicen con respecto al gráfico de la f, con respecto a f, ¿ya? Pero no a la f', voy a ser súper, mm, eh, ¿cómo se dice? Cargante, no me acuerdo de la palabra. Eh, que este no es el gráfico de la F'. Lo que pasa es que soy súper cargante porque este tipo de problemas se pregunta harto en las pruebas y, eh, y los cabros se confunden. Cree que este gráfico es el de la F y no es la F, es la F'. Si dice más encima que es la F' y arriba, ¿ya? Bueno, en fin. Nos dice que con respecto a f, encontremos lo mismo que hicimos delante, encontrar en dónde crecen, dónde decrecen, dónde están sus máximos, sus mínimos, dónde está la cóncava convexa, etcétera, etcétera, ¿ya? Lo mismo que hicimos delante, en el fondo delante lo hicimos como desde un punto de vista como súper calculero.
de buscar la derivada y la cuestión y la tabla y los signos y bla, 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 bla. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero desde un punto de vista visual, gráfico, ¿ya? Entonces, eh, necesitamos el signo, y vamos haciendo un poco la analogía de lo que hicimos delante. Si queremos, si queremos saber cuándo la función crece o decrece, necesitamos el signo de la derivada, de la primera derivada, ¿ya? Pero el signo de la primera derivada es cosa de observarlo acá en el gráfico. Pues si acá está el gráfico de la primera derivada, ¿cierto? Y aquí en el gráfico uno puede sacar el signo, ¿ya? Entonces, vamos a hacer una tablita similar a la de delante, pero en este caso más cortita porque no hay mucho que calcular. No solamente como por ordenar la información nomás. Hoy, donde hablo de hace rato que estoy hablando, empiezo a toser mucho. Entonces les decía que íbamos a hacer una tablita con, sí, como que la está de arriba, no, en verdad no aporta mucho. Ahí no. Hay uno, dos, hay tres puntos en donde la f' cambia de signo, ¿sí? Ahí, ¿sí? Déjenme borrar esta parte. 1, 2, 3, sí, está bien. Aquí también, como para que se vea más ordenadito, y acá también. Entonces les decía que el signo de la f', perdón, esta era f', aquí me faltó ponerle la comita. Vamos a borrar mejor para que se vea bien ya. Esta era f', ahí sí. Hay tres puntitos en donde la f' cambia de signo. Yo, como les digo, cosas de observar el gráfico, ¿ya? En este sector de acá, o en este sector de acá mejor, vamos a escribirlo así, la derivada es negativa, o el gráfico toma valor negativo, ¿sí? En este sector de acá, el gráfico toma valores positivos, ¿sí? Positivo. Por acá, toma valores negativos, ¿sí? Y por este sector de acá, valores positivos, ¿sí? Entonces ya hay tres puntos en donde se producen los cambios, que es el -2, el 0 y el 1. ¿Sí? Déjenme, ahí. Déjenme ubicarlos por acá, el -2, el 0 y el 1, ¿cierto? Entonces, del -2 en adelante, o sea, en este sector, la derivada es negativa, ¿sí? En este sector, la es positiva, toma valores positivos la f'. En este sector es negativa y en este sector es positiva, ¿sí? Y lo mismo, pues si se fijan acá, como que el signo de la derivada sale gratis, pues cosa de observar el gráfico, no hay que hacer nada, ¿ya? Y como que esta parte sale gratis, ¿ya? Y conociendo el signo de la derivada, podemos saber cuándo la función es creciente o decreciente, ¿sí? En este caso aquí, como que ya conocemos el signo de la derivada, acá la f, signo negativo de la derivada, va a ser decreciente, acá va a ser creciente, acá decreciente, acá creciente, ¿cierto? Y van a ver algunos máximos o mínimos, ¿verdad? Déjeme moverlo esto un pichito como más para el centro. Por ahí. Y entonces acá se alcanza un mínimo local. Acá se alcanza un máximo local. Y acá también se alcanza un mínimo local. Sí, en el -2 hay un mínimo, en el 1 también hay un mínimo local. Y en el 0 hay un máximo local. Entonces, si se fijan, como les decía, pues no es necesario hacer cálculo porque acá como que el signo de la derivada sale viendo el gráfico nada más, ¿ya? Observar el gráfico nada más, ¿ya? Y para estudiar la concavidad y la convexidad, vamos a devolver un poquitito acá, que delante cuando estudiamos esta parte dijimos ya con la segunda derivada, estamos al otro lado, ya para estudiar la concavidad y la convexidad, pero también se puede con la primera derivada, ¿sí? Con la primera derivada creciente, si la primera derivada es creciente, la función f va a ser convexa, y si la primera derivada es decreciente, va a ser cóncava. ¿Sí? Entonces, podemos estudiar el crecimiento o decrecimiento de la f', ¿ya? Para ver cuándo van a haber, en el fondo es como ocupar este diccionario, ¿ya? Cuando la f' sea creciente, la función va a ser convexa, y cuando la f' sea decreciente, la función va a ser cóncava, ¿no?
Entonces vamos a estudiar ahora de la derivada. Vamos a estudiar en qué puntos es creciente y decreciente. O sea, en qué intervalos es creciente y en qué intervalos es decreciente. Déjenme borrar un poquitito acá. Entonces, si se fijan, ahora ya no nos interesa en dónde es positiva y negativa, sino que dónde es creciente y decreciente. En este sector la función es creciente, ¿cierto? Va creciendo, ¿sí? Después por acá va decreciendo, ¿sí? Y por acá vuelve a crecer, ¿cierto? Entonces hay tres puntos, o sea, perdón, dos puntos en donde la cosa cambia, ¿sí? En este caso sería en ese puntito, en el menos 1,25, y en este que está acá, en el 0,55, que es donde se producen cambios en el crecimiento y en el decrecimiento. Entonces acá, déjenme hacer acá unas divisiones, ahí, como las últimas, antes de empezar a rellenar la tablita. Ya. Y quedamos en que en este sector, ¿sí? Desde del menos 1,5 hacia la izquierda, la función va creciendo, ¿cierto? En este sector va decreciendo, ¿cierto? Viene bajando, ¿cierto? El gráfico de esta función. Y desde aquí en adelante la función vuelve a crecer, ¿sí? ¿Sí? Entonces recuerden que si la primera derivada es creciente, la segunda derivada, recuerden que es la derivada de la de arriba, ¿sí? Esa función es la derivada de esa. Por lo tanto, si esta es creciente, acá abajo va a quedar positiva, ¿ya? Recuerden, la derivada de una función que va subiendo es positiva, ¿sí? O sea, acá va a quedar esa, que es la derivada de esa. Como esta es creciente, su derivada va a quedar positiva. Como esta es decreciente, su derivada va a quedar negativa. Y como esta es creciente, su derivada va a quedar positiva. Y acá si se fijan como que apareció solito el signo de la segunda derivada. En el fondo como la misma información que teníamos acá, ¿ya? El signo de la segunda derivada. Y con el signo de la segunda derivada ya podemos identificar cuándo es cóncava para arriba, o sea, cuándo es cóncava, cuándo es convexa, o cuándo es carita triste, cuándo es carita feliz, ¿ya? Entonces, eso es un poco lo que les decía, porque aquí no hay que hacer mucho cálculo, más que nada como analizar los datos que están aquí pucha, se me quedó una raya ahí. Ahí se fue. Analizar los datos que están acá en el gráfico, si es eso. Entonces aquí es la segunda derivada, como que el signo de la segunda derivada tiene relación con el crecimiento o el decrecimiento de la f', ¿ya? Y con el signo de la segunda derivada ya podemos concluir acerca de la f. Pues en este caso la f va a ser cóncava, convexa, perdón. Y acá es cóncava y acá convexa, ¿sí? Entonces en este sector va a ser cóncava, convexa, uy, se me confunde, convexa, convexa sin tilde. Acá también va a ser convexa, acá va a ser cóncava. Y los puntos de inflexión son justamente en esos puntitos, ¿sí? Esos serían los puntos de inflexión, el menos 1,25 y el 0,55. Ya, eso, pues. Entonces, como moraleja, el signo, ya, el signo de la primera derivada, en el fondo es cuando es positiva, cuando es negativa, ¿cierto? Nos va diciendo el signo de la primera derivada nos va a permitir concluir acerca del crecimiento o decrecimiento de la función original, ¿ya? Y el crecimiento o decrecimiento de esa función nos va a permitir concluir acerca de la concavidad o convexidad de la función original, ¿ya? Entonces, con la primera derivada,
tenemos también, le podemos sacar harta información, pues ya, como que de alguna forma como que con la primera derivada como que nos devolvemos, entre comillas, a la función original, ¿ya? Y podemos sacar información de cuando la función original crece o decrece, o cuando es cóncava y cuando es convexa, ¿no? Es un poquitito la idea, ¿no? Eso, chiquillos. Déjenme parar de grabar.